en África, a un lado de Libia. Aquí se llamaba Cirenaica, aquí está Cirene. De esta parte de África está este personaje que ahora estamos conociendo, que se llama Lucio. Ahora vean, Manaén, este es una de esas personas acomodadas. Si estamos hablando de un negro, de otro africano, ahora hablemos de un sujeto que había estado en Roma educándose con Herodes el tetrarca. Herodes el Grande es el más viejo y el que estaba cuando Jesús nació, y que mandó matar muchos niños con la idea de llegar a matar a Jesús. Después vino Herodes el Petrarca, el que mandó matar el tetrarca. Tetrarca es un literato. Ese mandó matar a Juan el Bautista. Ese. Entonces se entiende que Manaén dice el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Entonces, educarse, criarse junto con alguien que es de la realeza, pues lo ubica como una persona que debía haber tenido cierta posición socioeconómica dentro de la sociedad de la que estamos hablando. Y Saulo, aquí yo le puse Pablo, y después dije, bueno, todavía no le llaman Pablo. Pues, pero bueno, el caso es que aquí fue algo de mi parte que fallé. Aquí todavía debí de haber puesto Saulo. Van a ver un verso más adelante donde por primera vez, que también es Pablo, dice el propio Lucas. Bueno, ministrando estos al Señor, hoy quisiera analizar, pero no sé hasta dónde lo podamos hacer, esta palabra. Yo cuando llegué por primera vez a una escuela, bueno, a una iglesia cristiana, oía ministrar. Pues, ¿qué querrá decir eso? Y aquí está un análisis etimológico de la palabra para que tengamos una referencia y una idea a qué se refiere esto. Y al Señor, dice. Y además, yo por allí tengo por experiencia que hay una iglesia a donde dicen: te vamos a enseñar a ministrar el Espíritu del Señor. O sea, como si el Espíritu fuera un instrumento manipulable. Yo te voy a enseñar a manipular el Espíritu del Señor. Entonces, ministrar tiene otra aplicación, y el Espíritu de Dios no es un instrumento manipulable. El Espíritu del Señor es Dios mismo. Sí, así es. Y nosotros nos ponemos en las manos del Señor, del Espíritu. No es un instrumento que tú puedas hacer a tu antojo. Esa es la observación que estoy haciendo. Y eso yo lo estoy mencionando porque yo fui a un templo con Mimi, a donde nos enseñaban eso, que iba a ser una especie de ministración. Pero vamos viendo la palabra mejor, un poco más adelante la veremos y lo esclarezcamos. Quiere decir servicio. Servicio a Dios, servicio al Señor, ministerio público, servicio público a Dios. Entonces nos ponemos en servicio, en las manos de Dios. No es nuestro instrumento, es Dios. Es Dios. Entonces ahí vamos a ir viendo esa palabra. Y ayunando. Aquí una pregunta: ¿qué significa el ayuno? No sé hasta dónde alcancemos, les digo. Voy viendo por aquí mis minutos. Es no desayunar en la mañana. Sí, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Yo tengo por ahí una pregunta que dice: ¿por qué creen que ustedes que Bernabé y Pablo
y también ahí llevaron a Juan Marcos como ayudante en este primer viaje misionero. ¿Por qué creen que navegaron a Chipre? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Por qué creen que fueron a Chipre? Respuesta: porque de ahí es Bernabé, de Chipre. Y seguramente le dijo a Pablo: sabes que yo tengo algunos conocidos en esa isla y seguramente tenemos algunas condiciones mínimas para poder predicar el evangelio. Y llegados a Salamina, dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Esto lo hicieron sistemáticamente Pablo y todos los misioneros, de acudir primero a las sinagogas de los judíos. Casi siempre los rechazaban, pero ellos por sistema así lo hicieron. Tenían también a Juan como ayudante. Aquí aparece no como parte de los predicadores, no como parte de los pastores que están comandados por Bernabé y Saulo, sino como un ayudante. Está aquí Juan Marcos. Bueno, aquí está el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Están en Antioquía, ya no salen de Jerusalén, están en Antioquía. Ya les dije que aquí se formó una escuela bíblica importante, de formación bíblica, y de aquí salieron los viajes misioneros. Este es el primero, y vamos a ver que fue formación de muchas personas que sirvieron a la iglesia del Señor. Seleucia, que es la segunda ciudad que se menciona después de Antioquía, es el puerto. Antioquía está más aquí adentro, el puerto, y pasaron a la isla de Chipre. De Salamina llegaron hasta Pafos, atravesaron toda la isla, que es más de 50 kilómetros. Toda esta isla la atravesaron y dice, no, es una isla. En un barco se fueron de Seleucia a Salamina, que es esta ciudad, y aquí caminaron hasta Pafos, al otro extremo, y de Pafos, esto ya no lo vamos a ver, se fueron a Perge, y aquí es donde los abandonó Juan Marcos en este viaje. Los abandonó, ya no quiso entrar a Asia Menor. Fue el primo, ¿no? Algo así, ¿no? Sobrino de Bernabé. Sobrino de Bernabé. Bueno, aquí está, ministrando estos al Señor y ayunando para la obra a quien los he llamado. La motivación es hacerlo para el Señor. El enfoque no es primordialmente para la naturaleza carnal del ser humano. Y aquí vean lo que dice Colosenses 3:17 y Colosenses 3:23-24. Es una idea complementaria y vean que no riñe. Primero, todo lo que hagas, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, como si fueras embajador de Él, como si fueras representante de Él, dando gracias a Dios por medio del Señor Jesús. Y ahora vean la complementaria que está en la misma carta, en el mismo capítulo, unos versos después. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor, ya no como representante, ya no como embajador, sino como para el Señor mismo y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y el ayuno, yo creo que con esta vamos a terminar con el ayuno. El ayuno, hermanitos, no es como una huelga de hambre contra Dios o para presionar a Dios. Fíjate, Señor, que ahorita no como, ya tengo 3 días porque necesito esto. No es una huelga de hambre hasta que Dios escuche tu oración, sino para prepararnos nosotros
para entender la voluntad y tener la fortaleza para hacer esa voluntad. Entonces, ¿cuál es el propósito del ayuno? Señor, dame dirección. Padre, necesito entender tu voluntad y por eso estoy en ayuno. Entender, necesito estar enfocado en ti. Ayúdame a entender tu voluntad. Y vean con qué se complementa ese ayuno. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Buscar dirección, entender la voluntad y tener fortaleza. Señor, fortaléceme para cumplir esa voluntad. ¿Qué tal si nada más la entiendo, pero no la quiero hacer? Y aquí habla del llamado para la obra a la que hemos sido llamados. Y les recuerdo que hay una llamada general de parte de Dios a ser salvos y a santidad. ¿A dónde dice eso la Biblia? En la primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces la llamada general es a ti, es a mí, es a todos. Dios nos está llamando a que seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Ese es un llamado general. Y a la santidad. Pero primero otro que tiene que ver con la salvación. El Señor, dice Pedro, en la segunda de Pedro 3:9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, fíjense que aquí habla de todos, que todos los hombres, y aquí que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la llamada general. Ese es a ser salvos, y a la santidad también es una llamada general. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que quiere decir, apártense para realizar el propósito de Dios, y que os apartéis del pecado. Esto dice tal cual en 1 de Tesalonicenses 4:3, que os apartéis de fornicación. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. A esta llamada general se agrega una llamada particular. Dios, la ocasión en que entregamos nuestra vida en la fe, confianza en la misericordia de Dios en Cristo, nos da un don, nos da un talento para servir a los demás y para servir a Dios. El llamado particular tiene que ver con música, con oración, con misericordia, con enseñanza o con profecía, aunque ya la profecía está completa la Biblia. Si alguien dice una profecía y dice que está inspirada en Dios y contradice lo que está escrito en la palabra, pues hay que andarnos con cuidado, porque seguramente esa profecía no es de Dios. Dios tiene una revelación, y esa revelación está completa en su palabra. Bueno, en la otra sesión cerraremos este capítulo, esta parte del capítulo 13, que hoy tan solo pues dimos como una probada para que estemos enfocados en este capítulo 13, que nosotros les recomendamos ampliamente que ojeen, que lean, que estudien las páginas que nos hicieron falta. Bueno, vamos a orar en medio minuto. Les pedimos que se pongan de pie para agradecer. Padre, te damos gracias por tu infinita bondad, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado seas, Padre eterno, por tantas bendiciones que derramas a diario en nuestras vidas. Tú eres el autor de la vida y nos das a diario el aliento y nuestro sustento para caminar en esta vida, pero también nos has dado a tu Hijo amado
para que tengamos esperanza, para que tengamos salvación, para que tengamos perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Señor, por toda tu misericordia. Gracias también por tu palabra. No volverá a ti vacía, sin hacer todo para la que tú la has enviado. Y tú la has enviado para que tengamos un encuentro personal contigo y transformar nuestra vida, entendiendo el sacrificio de la cruz, entendiendo la bondad y el amor que tú derramaste en la cruz, en la crucifixión de Jesús. Gracias, Padre, te pedimos que nos guardes y nos cuides. Estamos rodeados de peligros, estamos rodeados de desesperanza, de ingratitud. Señor, protégenos y guárdanos. Te pedimos también por nuestra salud. Te pedimos también por el quinceañero que hoy está cumpliendo años. Bendice su vida, Señor. Edifícalo, enfócalo para que crezca y madure en la luz de tu palabra, para que sus talentos musicales se derramen para adorarte, Padre, para bendecirte, para gloriarte, para servir a tu nombre. Señor, también te pedimos por todas las necesidades de esta congregación: salud, estabilidad y prosperidad económicas. Llena de bendición las necesidades de esta congregación. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.